Futurismo italiano. De acuerdo con el diccionario de la RAE, el futurismo se define como movimiento impulsado a comienzos del siglo XX por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti y que expresa artísticamente los avances de la técnica y de la sociedad moderna. Sin embargo, el futurismo es mucho más que eso. Antecedentes. El futurismo es impulsado por el hecho de que el arte se encontraba completamente institucionalizado. Academias y museos dictaban lo que era y lo que no era arte partiendo de los rasgos tradicionales, que pertenecían a un pasado estéril. Es aquí donde entran las vanguardias a inicios del siglo XX para ir en contra de lo tradicional e innovar con nuevas técnicas, materiales y temas, de tal forma que llegaban a los límites de lo irreverente, irrespetuoso y polémico. Asimismo, cabe mencionar que el futurismo se vio influenciado por su contexto, ¿me explico? Desde la década de 1870 hasta 1913 se dio lugar a una carrera armamentística y gran tensión política entre países como escenario previo a la inminente Gran Guerra o Primer Guerra Mundial. Datos generales. El futurismo nació en Italia el 20 de febrero de 1909, con la publicación del Manifiesto Futurista escrito por Filippo Tommaso Marinetti en el periódico francés Le Figaro. El futurismo es denominado como tal ya que busca romper con lo que era tradicional en el arte y abrazar los cambios de la modernidad. El futurismo terminó aproximadamente en 1944 después de la derrota de Mussolini y con la muerte de Marinetti, su autor. Características generales. Entre las características generales del futurismo podemos encontrar el rechazo al pasado y a lo tradicional impuesto por las instituciones, la defensa del arte orientado al futuro, adoración a las máquinas y a las cualidades de estas, como lo pueden ser la velocidad, el movimiento, el tiempo, la fuerza, la energía y la rapidez, glorificación de la guerra y la violencia. Citando unos párrafos del manifiesto futurista, dice: "No hay belleza más que en la lucha", o "Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer". Representación de las ciudades, atletas y máquinas, así como la exaltación de lo nacional, guerrero y sensual. No olvidemos que este movimiento buscaba ser polémico, irreverente y pasar los límites de lo que estaba tradicionalmente establecido en esa época. En cuanto a la literatura futurista, tenemos la valoración de la escritura como un fenómeno gráfico, es decir, algo visual. Esto sucede porque hay una revolución tipográfica, que es el uso de diversas fuentes, colores y tamaños a la hora de crear los textos. También la destrucción de la sintaxis como principio fundador y la ruptura con la métrica. Esto quiere decir que cada verso no tiene una medida, una estructura o una combinación. Además, tenemos la recurrencia de exclamaciones y onomatopeyas, así como un uso arbitrario de los signos de puntuación. Si bien pueden aparecer puntos, puede dividir en párrafos, las comas no son algo muy recurrente, al igual que el punto y seguido. En cuanto a la pintura futurista tenemos el principio de líneas de fuerza, que favorecía la interrelación y fusión entre los objetos y su entorno. Vamos a ver en pinturas que pareciera que el objeto está fusionado con el fondo. Así como también tenemos el ritmo y el dinamismo. En las pinturas se usan colores brillantes, vibrantes, enérgicos, como lo pueden ser el amarillo, así como también presentan una angulosidad frecuente. Hay pinturas en las que podemos ver ciudades desde una perspectiva como si estuviéramos desde arriba o desde abajo, a eso se refiere. También tenemos una descomposición geométrica, así como también un cruzamiento de diferentes planos en un plano único. Y pues como ya también lo mencioné, imágenes de ciudades, atletas, trenes, autos, etcétera, como representación de la modernidad. En cuanto a la música futurista, algunos rasgos son que habría que rescatar la pertenencia de las experiencias sonoras a la vida cotidiana. En este caso ya la vida cotidiana es el sonido de los autos, el sonido de un tren, etcétera. También romper con la condición divina de la música y la subjetividad del intérprete. Romper con estas óperas divinas, con los cantos evangélicos, etc. El ruido remite directamente al día a día. Como se los mencioné, ruidos cotidianos como lo pueden ser el motor de un auto,
el sonido que hace un tren en movimiento, etc. Y Luigi Russolo distingue 6 categorías de ruidos y sonidos. Luigi Russolo es un compositor que más adelante vamos a ver. Pero él en sus experimentos y en su teoría de la música futurista distingue 6 ruidos o sonidos que la componen, que son tonos, estrépitos, explosiones, etc. Así como también en otra categoría están los silbidos y los siseos, pasando a la otra los murmullos, gorgoteos y susurros, en la otra estridores y crepitaciones. Las siguientes son sonidos obtenidos por percusión sobre metales, maderas, pieles y piedras. Y por último, voces de animales, de hombres, gritos, gemidos y risas. A continuación revisaremos solamente unos pocos de los autores, ya que son demasiados. Filippo Tommaso Marinetti. Nació el 22 de septiembre de 1876 en Alejandría, Egipto, y falleció el 2 de diciembre de 1944 en Italia. Fue un poeta, escritor y dramaturgo italiano fundador del futurismo. Sufrió un accidente automovilístico en el que terminó en una zanja, episodio que más tarde se transformaría en el Manifiesto Futurista. Sus obras se caracterizan por la mezcla de diferentes tipografías, tamaños y posiciones. Su libro, Sang Tum Tum, evoca los sonidos de la artillería de guerra, bombardeos, metralladoras, explosiones, etc. En él no existen reglas de sintaxis y la puntuación es arbitraria. Solamente de esta forma se alcanza la velocidad y la sonoridad que el autor quiere reflejar. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo. Pam, pum pum. Ammutinamento di 500 echi per assannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppitalli pugni, batteria tiro rapido, violenza, ferocia, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, orecchio, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato sotto morsi, schiaffi, pit-pac, puntum, pizzerie, salti 200 metri, fucileria. Giù in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flic-flac, zing, shac, illeri nitriti, 3 battaglioni bulgari in marcia, croc, crac, Shumi Marizza, o Carvaveda, gran, 200 tanti in arrivo, 149 in partenza, ta. En el audio se logra apreciar la velocidad, por la misma razón de que no hay comas ni punto y seguido. La belleza de la guerra es parte sustancial del poema. Se refleja la violencia, la bofetada y la energía. Las máquinas son incluidas, ametralladoras y carros como señal de modernidad. Se aprecia en la versión escrita un cambio entre tipologías, tamaño y organización del texto. Luigi Russolo. Nació el 30 de abril de 1885 en Portogruaro y falleció en Laveno, Mombello, 4 de febrero de 1947. Fue un compositor, pintor italiano, futurista y firmante del manifiesto El arte de los ruidos, que teorizaba el uso del ruido para llegar a componer música compuesta por ruidos puros en lugar de sonidos armónicos. Es considerado el primer artista que teorizó y practicó el concepto de música de ruido. Y anteriormente ya les había mencionado que categorizó la música futurista en 6 niveles, en 6 categorías de sonidos.
audio podemos escuchar el rugido del motor de un auto que va aumentando su velocidad. Se percibe esto mismo, la velocidad, el movimiento y la violencia de la máquina. Umberto Boccioni nació en Reggio Calabria el 19 de octubre de 1882 y murió el 16 de agosto de 1916. Fue un pintor y escultor italiano, teórico y principal exponente del movimiento futurista e impresionista. A principios de 1910 conoce a Filippo Tommaso Marinetti, que habría lanzado el Manifiesto del Futurismo, y el 11 de febrero de 1910 firmó el Manifiesto de los Pintores Futuristas. Realizaba sus esculturas en madera, metal o cristal. En sus pinturas se muestra la ausencia de líneas rectas. Pinta ciudades como representación de la modernidad y utiliza colores vibrantes y resplandecientes como el amarillo. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Gracias por ver.